buenos días, hermanos. Que la gracia, el amor y la misericordia del Señor nos acompañen en esta mañana y que al estudiar y meditar en su palabra seamos dirigidos por el Espíritu Santo. Bienvenidos a nuestro espacio de discipulado. El domingo anterior comenzamos este seminario básico denominado Cómo estudiar la Biblia. Y nuestro pastor Nicolás Cabrera comenzó con la lección número 1, ¿qué es la Biblia y es ella confiable? A manera de resumen e introducción a la segunda parte, recuerdo. La Biblia es nuestra fuente de la verdad e inspirada por Dios. Entre lo que la Biblia dice de sí misma, veíamos que es intachable, eterna y que no puede ser quebrantada. Que la vida del hombre depende de la palabra de Dios, puesto que esta palabra es inspiración de Dios revelada a autores humanos por medio del Espíritu Santo, los cuales escribieron con su propia creatividad y en sus propios estilos, pero cumpliendo exactamente lo que Dios quería. El domingo anterior el pastor también nos compartió 3 pruebas de fiabilidad de la autenticidad, e integridad de los textos bíblicos. Y estas pruebas de fiabilidad tienen que ver con, número 1, la cantidad de los manuscritos. Número 2, la calidad de esos manuscritos. Y número 3, el intervalo de tiempo entre la escritura del manuscrito original del autor y los manuscritos más antiguos que poseemos. Hoy abordaremos la segunda parte y estaremos hablando de estas mismas 3 pruebas de fiabilidad presentes relacionadas específicamente con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hermanos, Dios fue bondadoso al escoger autores para que hoy podamos entender la palabra de Dios, saber que ella es verdadera. Y esto debe animarnos a querer estudiarla, escudriñarla y vivirla. Abordemos entonces la segunda parte y comencemos por ver las pruebas de fiabilidad en el Antiguo Testamento. Bienvenidos. En el Antiguo Testamento, en cuanto a la primera prueba de fiabilidad, cantidad de manuscritos, debemos admitir, como la mayoría de los libros de antigüedad, que hay relativamente pocos manuscritos del Antiguo Testamento. Esto es debido a que eran elaborados con pieles de animales que no duraban tanto como las tablas de arcilla u otros medios. Además, el Antiguo Testamento fue escrito por gente nómada, los israelitas, gente que estuvo bajo subyugación política durante mucho tiempo. Otra razón para su escasez se debe a su reverencia por la palabra de Dios. Los escribas hebreos quemaban o enterraban los manuscritos desgastados o defectuosos. Por supuesto, este efecto negativo en la cantidad se vuelve positivo cuando se trata de calidad. En cuanto a la calidad de los manuscritos del Antiguo Testamento tienen una calidad casi excepcional, debido a la diligencia de un grupo de escribas llamados los masoretas, quienes copiaron el Antiguo Testamento entre los siglos V y IX. Un erudito lo puso de esta manera:
especificaciones no solo para la clase de pieles que se debían usar y el tamaño de las columnas, sino que incluso había un ritual religioso que el escriba debía realizar antes de escribir el nombre de Dios. Las reglas gobernaban qué clase de tinta debían usar, el espaciado entre palabras, y prohibían que escribieran cualquier cosa de memoria. Las líneas y hasta las letras eran contadas metódicamente. Si se encontraba que un manuscrito contenía un solo error, era descartado y destruido. En cuanto al intervalo de tiempo, el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947 fue un gran acontecimiento. Desenterró más de 100 copias de libros del Antiguo Testamento que databan de entre los años 200 a.C. al 68. Hablando acerca de la calidad de estos manuscritos, Miller Burrow, un académico textual de la Universidad de Yale, escribió esto, abro comillas, es una maravilla que a través de algo como 1000 años el texto sufrió tan poca alteración, cierro comillas. Los manuscritos del Mar Muerto son casi idénticos a los que datan de los años 500 o 1300. Esto solo muestra cuán cuidadosamente fue transmitido el texto con el tiempo. En resumidas cuentas, los rollos del Mar Muerto nos dan un nivel de confianza de que nuestras copias son muy cercanas a los documentos originales. Una confianza que no tenemos con ningún otro texto de hace tanto tiempo atrás. Ahora veamos estas mismas pruebas de fiabilidad en el Nuevo Testamento. En cuanto a la cantidad de manuscritos, tenemos más de 5.700 manuscritos griegos del Nuevo Testamento que oscilan desde principios del siglo II hasta el siglo XVI. Cuando se incluyen las primeras traducciones árabes, latín y latinas, tenemos hasta 25.000 manuscritos antiguos. Basta con mirar los manuscritos griegos de 10 a 15, datan dentro de los primeros 100 años después de que el original fue escrito, y cerca de 50 dentro de los primeros 200 años. Este es un número importante si comparamos los libros del Nuevo Testamento con otros textos antiguos. Por ejemplo, consideremos los famosos anales escritos por el historiador romano Tácito. Solo tenemos una copia que data del siglo IX, 800 años después de ser escritos. El mejor atestado de los escritores griegos puede ser Eurípides. Tenemos cerca de 300 fragmentos de sus escritos, los primeros alrededor de 700 años después de que éste viviera. Así que piénsalo de esta manera. El Nuevo Testamento no solo tiene 10 o 100, sino 1000 veces tantos manuscritos como el autor promedio clásico. Dicho de manera simple, tenemos muchísimos manuscritos para comparar unos con otros y asegurar que entendemos lo que fue escrito en los originales. En cuanto a la calidad de los manuscritos, a este respecto voy a citar a dos eruditos, Gary Phillips y William Brown. Es cierto, no obstante, la calidad de los manuscritos del Nuevo Testamento es inferior a
la, del Antiguo Testamento. Existen más interpretaciones variantes, aunque estas usualmente se deben a asuntos de ortografía u orden de palabras, no asuntos de doctrina. Repito, no a asuntos de doctrina. Sin embargo, debido a que hay tantos manuscritos del Nuevo Testamento disponibles, al comparar las lecturas, el original puede ser reconstruido. El resultado de la ciencia de la crítica textual es un texto casi puro y la mayoría de los problemas textuales restantes tienen respuestas razonablemente seguras. Los críticos señalan estas inconsistencias y luego afirman que la Biblia no es confiable. Pero la verdad es que menos del 1% de estas inconsistencias son verdaderamente significativas en nuestra comprensión del texto. Y cuando estas inconsistencias se presentan, la mayoría de las traducciones las reconocen en las notas a pie de página. Los traductores de la Biblia no están tratando de esconder nada. Porque hay tantas copias. Porque el Nuevo Testamento contiene buenas nuevas. El Evangelio de Jesucristo está contenido en estas páginas. Los apóstoles y los primeros cristianos querían que el Evangelio llegara a tantas personas como fuera posible. Ellos querían que todos supieran que Dios había provisto un camino para que la gente pecadora se reconciliara con su Creador. Si tan solo se arrepentían de su pecado y confiaban en la vida, muerte, resurrección y reinado de Cristo, podían ser salvos de la ira de Dios. Estas son buenas noticias. Y por eso se copió y distribuyó ampliamente, dando lugar a menudo a los tipos de variaciones que acabo de mencionar. Pero de nuevo recuerda que el gran número de manuscritos significa que tenemos un cúmulo de textos que podemos examinar y ahora somos capaces de tener casi un texto puro como los eruditos lo llamaron. Intervalo de tiempo. Finalmente pasamos a la prueba de intervalo de tiempo para los manuscritos del Nuevo Testamento. Recuerda, este es el periodo de tiempo que existe entre cuando el manuscrito original fue escrito y los manuscritos más antiguos que tenemos actualmente. El intervalo de tiempo para el Nuevo Testamento es inusualmente corto para escritos antiguos, lo que significa que el Nuevo Testamento es muy fiable. Algunos de nuestros manuscritos son de los siglos III y IV. Otros datan dentro de los 100 años estimados de la fecha del manuscrito original y tenemos documentos de papiro que están dentro de los 25 años. La conclusión en este sentido es que el Antiguo como el Nuevo Testamento son algunos de los textos antiguos más confiables y documentados históricamente. Debemos alabar a Dios por la forma en la que ha protegido y sustentado su palabra a través de los años. Esto muestra su gran bondad y profundo deseo de que su pueblo le conozca y siga sus mandamientos. Para ir finalizando, un comentario sobre las traducciones acerca de la fiabilidad de los originales y de las copias que tenemos hoy. Es obvio que muy pocos de nosotros leemos el original en el griego o el hebreo. Nosotros utilizamos traducciones en español, lo que hace surgir algunas preguntas finales. ¿Cómo podemos confiar en la Biblia si tiene tantas versiones?
¿Cómo sabemos cuál traducción es la mejor? O aún más central a la pregunta, ¿cómo podemos confiar en una traducción en absoluto? ¿No deberíamos leer el texto en el idioma original si realmente queremos comprenderlo? Bueno, tantas preguntas. Es cierto que aprender a leer la Biblia en sus idiomas originales puede servir de mucha ayuda, pero lo que queremos enfatizar en este estudio es que tenemos todas las herramientas que necesitamos para entender la Biblia en español, para que podamos leer, comprender y enseñar el consejo completo de la palabra de Dios. Aún en los tiempos de Jesús, la Biblia tenía una larga historia de ser traducida y Jesús no parecía tener ningún problema con eso. Y a diferencia de muchas religiones que se centran en una etnia y grupo lingüístico particular, el cristianismo siempre ha sido transétnico e internacional, aún desde los primeros capítulos del libro de Hechos. Así que a lo mejor un buen musulmán necesite leer la Biblia en árabe, pero puedes perfectamente ser un fiel seguidor de Cristo y nunca haber aprendido una palabra en hebreo o griego. Entonces, ¿cuál traducción es la mejor? La respuesta simple es muchas de ellas. Si realmente deseas comprender el texto, dispón de diferentes traducciones y compáralas para ver cómo el alcance del castellano abarca el significado de las palabras originales. Por ejemplo, la Reina Valera es una traducción sólida y buena. Ella trata de mantenerse leal a los detalles del idioma original, lo que significa que es muy precisa, pero en ocasiones puede llegar a ser difícil de leer. La NBI, Nueva Versión Internacional, y la NBLH, la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, son del tipo de traducción pensamiento por pensamiento, por lo que son más fáciles de leer y podemos identificarnos un poco más con la interpretación que hace el traductor del texto. La Reina Valera actualizada está al otro lado de la Reina Valera inicial. Sigue siendo legible, pero a veces puede ser más tosca que la Reina Valera inicial. Pero hace un gran trabajo capturando el sentido del vocabulario original. También hay paráfrasis como la Biblia al día, que expresa la Biblia en un español cotidiano. Pueden ser muy buenas para obtener una idea de un pasaje largo, pero no se adhieren al vocabulario y sintaxis original. De manera que estas últimas no están destinadas al estudio cuidadoso de la Biblia, como el que venimos enseñando en esta clase. Así que, en conclusión, la Biblia son las mismas palabras de Dios. Es la fuente de conocimiento y sabiduría más poderosa disponible en cualquier lugar. Es la única fuente de revelación especial respecto a la naturaleza, planes y requerimientos de Dios para su pueblo. Es el mejor manual de instrucciones para nosotros. Por tanto, la Biblia es confiable, tiene todo lo que necesitamos saber para ser salvos y glorificar a Dios. Como cristianos, deberíamos entregarnos al estudio diario de este libro, como nos ha enseñado nuestra iglesia.
la lectura diaria de la Biblia. La dieta es un libro con una tipología textual incomparable. La Biblia contiene poesía, himnos, cantos, declaraciones proféticas, historias, narraciones, relatos, leyes, dichos sabios, proverbios, cartas y consejos prácticos. Es el libro más completo que haya sido creado y creado nada más y nada menos por Dios, que inspiró a los hombres. Hermanos, que el estudiar la Biblia nos permitirá comprender siempre quién es Dios, comprender mucho más quién es Dios, quiénes somos nosotros y quién es Jesús y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y no hay nada más importante que eso, ¿cierto? Amados hermanos, que sea el Señor poniendo en nosotros el querer como el hacer con respecto a la lectura diaria de este hermoso manual de instrucciones para edificar nuestras vidas y la vida de otros. En el poderoso nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. Preparémonos ahora, mis hermanos, para nuestro servicio de adoración y ministración de la palabra. Dios les bendiga, Dios les guarde, ponga toda nuestra mente y nuestro corazón en el estudio que nos traerá hoy, la palabra de Dios que nos traerá hoy nuestro pastor Nicolás Cabrera.